Capítulo 6 trata de lo mucho que debió al Señor en darle conformidad con tan grandes trabajos, y cómo tomó por medianero y abogado al glorioso San José, y lo mucho que le aprovechó. 1. Quedé de estos 4 días de paroxismo, de manera que solo el Señor puede saber los incomportables tormentos que sentía en mí, la lengua hecha pedazos de mordida, la garganta, de no haber pasado nada y de la gran flaqueza que me ahogaba, y aún el agua no podía pasar, toda, me parecía estaba descoyuntada, de un grandísimo desatino en la cabeza, toda encogida, hecha un ovillo, porque en esto paró el tormento de aquellos días, sin poderme menear, ni brazo, ni pie, ni mano, ni cabeza, más que si estuviera muerta. Si no me meneaban, solo un dedo me parece podía menear de la mano derecha, pues llegar a mí no había. ¿Cómo? Porque todo estaba tan lastimado que no lo podía sufrir. En una sábana, una de un cabo y otra de otro, me meneaban. Esto fue hasta Pascua Florida. Solo tenía que, si no llegaban a mí, los dolores me cesaban muchas veces y, a cuento de descansar un poco, me contaba por buena, retraía temor, me había de faltar la paciencia, y así, quedé muy contenta de verme sin tan agudos y continuos dolores, aunque a los recios fríos de cuartanas dobles con que quedé, recísimas, los tenía incomportables, el hastío muy grande. 2. Di luego tan gran prisa de irme al monasterio, que me hice llevar así, a la que esperaban muerta, recibieron con alma, más el cuerpo peor que muerto, para dar pena verle. El extremo de flaqueza no se puede decir, que solos los huesos tenía ya. Digo que estar así me duró más de 8 meses, o el estar tullida, aunque iba mejorando, por así 3 años, cuando comencé a andar a gatas. Alababa a Dios, todos los pasé con gran conformidad y, si no fue estos principios, con gran alegría, porque todo se me hacía no nada comparado con los dolores y tormentos del principio. Estaba muy conforme con la voluntad de Dios, aunque me dejase así siempre. Paréceme era toda mi ansia de sanar por estar a solas en oración como venía mostrada, porque en la enfermería no había aparejo. Confesábame muy a menudo, trataba mucho de Dios, de manera que edificaba a todas, y se espantaban de la paciencia que el Señor me daba. ¿Por qué? A no venir de mano de su majestad, me parecía imposible poder sufrir tanto mal con tanto contento. 3. Gran cosa fue haberme hecho la merced en la oración que me había hecho, que ésta me hacía entender qué cosa era amarle, porque de aquel poco tiempo sexta nuevas en mí esta virtudes, aunque no fuertes, pues no bastaron a sustentarme en justicia, no tratar mal de nadie por poco que fuese, sino lo ordinario era excusar toda murmuración, porque traía muy delante como no había de querer ni decir de otra persona lo que no quería dijesen de mí. Tomaba esto en harto extremo para las ocasiones que había, aunque no tan perfectamente, que algunas veces, cuando me las daban grandes, en algo no quebrase, mas lo continuo era esto, y así a las que estaban conmigo y me trataban persuadía tanto a esto, que se quedaron en costumbre. Vínose a entender que a donde yo estaba tenían seguras las espaldas, y en esto estaban con las que yo tenía amistad y deudo, y enseñaba, aunque en otras cosas tengo bien que dar cuenta a Dios del mal ejemplo que les daba, plega a su majestad me perdone, que de muchos males fui causa, aunque no con tan dañada intención, como después sucedía la obra. 4. Quedóme deseo de soledad, amiga de tratar y hablar en Dios, pues si yo hallara con quien, más contento y recreación me daba que toda la policía, o grosería, por mejor decir de la conversación del mundo, comulgar y confesar muy más a menudo, y desearlo, amiguísima de leer buenos libros, un grandísimo arrepentimiento en habiendo ofendido a Dios, que muchas veces me acuerdo que no osaba tener oración, porque temía la grandísima pena que había de sentir de haberle ofendido, como un gran castigo. Esto me fue creciendo después, en tanto extremo, que no sé yo a qué compare este tormento, y no era poco ni mucho por temor jamás, sino como se me acordaba los regalos que el Señor me hacía en la oración y lo mucho que le debía, y veía cuán mal se lo pagaba, no lo podía sufrir, y enojábame en extremo de las muchas lágrimas que por la culpa lloraba, cuando veía mi poca enmienda,
que ni bastaban determinaciones ni fatiga en que me veía, para no tornar a caer en poniéndome en la ocasión, parecíanme lágrimas engañosas y parecíame ser después mayor la culpa, porque veía la gran merced que me hacía el Señor en dármelas y tan gran arrepentimiento. Procuraba confesarme con brevedad y, a mi parecer, hacía de mi parte lo que podía para tornar en gracia. Estaba todo el daño en no quitar de raíz las ocasiones y en los confesores de que me ayudaban poco, decirme en el peligro que andaba y que tenía obligación a no traer aquellos tratos. Sin duda creo se remediara, porque en ninguna vía sufriera andar en pecado mortal solo un día. Si yo lo entendiera, todas estas señales de temer a Dios me vinieron con la oración, y la mayor era ir envuelto en amor, porque no se me ponía delante el castigo. Todo lo que estuve tan mala, me duró mucha guarda de mi conciencia cuanto a pecados mortales. Válgame Dios, que deseaba yo la salud para más servirle, y fue causa de todo mi daño. 5. Pues como me sexta tan tullida y en tan poca edad y cual me habían parado los médicos de la tierra, determiné acudir a los del cielo para que me sanasen, que todavía deseaba la salud, aunque con mucha alegría lo llevaba, y pensaba algunas veces que, si estando buena me había de condenar, que mejor estaba así. Más todavía pensaba que serviría mucho más a Dios con la salud. Este es nuestro engaño, no nos dejar del todo a lo que el Señor hace, que sabe mejor lo que nos conviene. 6. Comencé a hacer devociones de misas y cosas muy aprobadas de oraciones, que nunca fui amiga de otras devociones que hacen algunas personas, en especial mujeres, con ceremonias que yo no podía sufrir y a ellas les hacía devoción. Después se ha dado a entender no convenían, que eran supersticiosas, y tomé por abogado y señor al glorioso San José, y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma este Padre y Señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas, y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, porque como tenía el nombre de Padre, siendo ayo, le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide. Esto han visto otras algunas personas, a quien yo decía se encomendasen a él, también por experiencia, y aún hay muchas que le son devotas de nuevo, experimentando esta verdad. 7. Procuraba yo hacer su fiesta con toda la solemnidad que podía, más llena de vanidad que de espíritu, y queriendo se hiciese muy curiosamente y bien, aunque con buen intento. Mas esto tenía malo, si algún bien el Señor me daba gracia que hiciese, que era lleno de imperfecciones y con muchas faltas. Para el mal y curiosidad y vanidad, tenía gran maña y diligencia. El Señor me perdone. Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios, que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Paréceme a algunos años que cada año en su día le pido una cosa, y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza, para más bien mío. 8. Si fuera persona que tuviera autoridad de escribir, de buena gana me alargara en decir muy por menudo las mercedes que ha hecho este glorioso santo a mí y a otras personas, mas por no hacer más de lo que me mandaron, en muchas cosas seré corta más de lo que quisiera, en otras más larga que era menester. En fin, como quien en todo lo bueno tiene poca discreción, solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción, en especial personas de oración siempre le habían de ser aficionadas. Que no sé cómo se puede pensar en la reina de los ángeles en el tiempo que tanto pasó con él, niño Jesús, que no den gracias a San José por lo bien que les ayudó en ellos. ¿Quién no hallare maestro que le enseñe oración?
Tome este, glorioso santo, por maestro, y no errará en el camino. Plega al Señor no haya yo errado en atreverme a hablar en él, porque aunque publico serle devota, en los servicios y en imitarle siempre he faltado, pues él hizo como quien es en hacer de manera que pudiese levantarme, y andar y no estar tullida, y yo como quien soy, en usar mal de esta merced. 9. ¿Quién dijera que había tan presto de caer, después de tantos regalos de Dios? Después de haber comenzado su majestad a darme virtudes, que ellas mismas me despertaban a servirle, después de haberme visto casi muerta y en tan gran peligro de ir condenada, después de haberme resucitado alma y cuerpo, todos los que me vieron se espantaban de verme viva. ¿Qué es esto? Señor mío, en tan peligrosa vida hemos de vivir, que escribiendo esto estoy y me parece que con vuestro favor y por vuestra misericordia podría decir lo que San Pablo, aunque no con esa perfección, que no vivo yo ya sino que vos, Criador mío, vivís en mí, según algunos años que, a lo que puedo entender, me tenéis de vuestra mano y me veo con deseos y determinaciones y en alguna manera probado por experiencia en estos años en muchas cosas, pero no hacer cosa contra vuestra voluntad, por pequeña que sea, aunque debo hacer hartas ofensas a vuestra majestad sin entenderlo. Y también me parece que no se me ofrecerá cosa por vuestro amor, que con gran determinación me deje de poner a ella. Y en algunas me habéis vos ayudado para que salga con ellas, y no quiero mundo ni cosa de él, ni, me parece me da contento cosa que salga de vos, y lo demás me parece pesada cruz. Bien me puedo engañar, y así será que no tengo esto que he dicho, más bien veis vos, oh mi señor, que a lo que puedo entender no miento, y estoy temiendo, y con mucha razón si me habéis de tornar a dejar, porque ya, sea lo que llega mi fortaleza y poca virtud en no me la estando vos, dando siempre y ayudando para que no os deje, y plega a vuestra majestad que aun ahora no esté dejada de vos, pareciéndome todo esto de mí. No sé cómo queremos vivir, pues es todo tan incierto, parecíame a mí, Señor mío, ya imposible dejaros tan del todo a vos, y como tantas veces os dejé, no puedo dejar de temer, porque, ven apartándoos un poco de mí, daba con todo en el suelo bendito, seáis por siempre, que aunque os dejaba yo a vos, no me dejasteis vos a mí tan del todo, que no me tornase a levantar, con darme dos siempre la mano, y muchas veces, Señor, no la quería, ni quería entender cómo muchas veces me llamabais de nuevo, como ahora diré. Capítulo 7 trata por los términos que fue perdiendo las mercedes que el Señor le había hecho, de cuán perdida vida comenzó a tener. Dice los daños que hay en no ser muy encerrados los monasterios de monjas. 1. Pues así comencé, de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en muy grandes ocasiones y andar tan estragada mi alma en muchas vanidades, que ya yo tenía vergüenza de en tan particular amistad como es tratar de oración tornarme a llegar a Dios, y ayudóme a esto que, como crecieron los pecados, comenzóme a faltar el gusto y regalo en las cosas de virtud. Veía yo muy claro, Señor mío, que me faltaba esto a mí por faltaros yo a vos. Este fue el más terrible engaño que el demonio me podía hacer debajo de parecer humildad, que comencé a temer de tener oración, de verme tan perdida, y parecíame era mejor andar como los muchos, pues en ser ruinera de los peores, y rezar lo que estaba obligada y vocalmente, ¿qué? No tener oración mental y tanto trato con Dios, la que merecía estar con los demonios, y que engañaba a la gente, porque en lo exterior tenía buenas apariencias, y así no es de culpar a la casa a donde estaba, porque con mi maña procuraba me tuviesen en buena opinión, aunque no de advertencia, fingiendo cristiandad, porque en esto de hipocresía y vanagloria, gloria a Dios, jamás me acuerdo haberle ofendido que yo entienda, que en viniéndome primer movimiento, me daba tanta pena que el demonio iba con pérdida y yo quedaba con ganancia, y así en esto muy poco me ha tentado jamás. Por ventura, si Dios permitiera me tentara en esto tan recio como en otras cosas, también cayera, mas su majestad hasta ahora me ha guardado en esto, sea por siempre bendito. Antes me pesaba mucho de que me tuviesen en buena opinión, como yo sabía lo secreto de mí. 2. O este no me tener por tan ruin venía que,
como me veían tan moza y, en tantas ocasiones, y apartarme muchas veces a soledad, a rezar y leer, mucho hablar de Dios, amiga de hacer pintar su imagen en muchas partes, y de tener oratorio, y procurar en él cosas que hiciesen devoción, no decir mal, otras cosas de esta suerte que tenían apariencia de virtud, y yo que de vana, me sabía estimar en las cosas que en el mundo se suelen tener por estima, honesto me daban tanta y más libertad que a las muy antiguas y tenían gran seguridad de mí, porque tomar yo libertad ni hacer cosas sin licencia, digo por agujeros o paredes o de noche, nunca me parece, lo pudiera acabar conmigo en monasterio, hablar de esta suerte, ni lo hice, porque me tuvo el Señor de su mano, parecíame a mí, que con advertencia y de propósito miraba muchas cosas que poner la honra de tantas en aventura, por ser yo ruin, siendo ellas buenas, que era muy mal hecho, como si fuera bien otras cosas que hacía, a la verdad, no iba el mal de tanto acuerdo como esto fuera, aunque era mucho. Esto han visto otras algunas personas, a quien yo decía se encomendasen a él, también por experiencia, y aún hay muchas que le son devotas de nuevo, experimentando esta verdad. 7. Procuraba yo hacer su fiesta con toda la solemnidad que podía, más llena de vanidad que de espíritu, y queriendo se hiciese muy curiosamente y bien, aunque con buen intento, más esto tenía malo, si algún bien el Señor me daba gracia que hiciese, que era lleno de imperfecciones y con muchas faltas. Para el mal y curiosidad y vanidad, tenía gran maña y diligencia. El Señor me perdone. Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios, o no he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios, que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Paréceme a algunos años que cada año en su día le pido una cosa, y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza, para más bien mío. 8. Si fuera persona que tuviera autoridad de escribir, de buena gana me alargara en decir muy por menudo las mercedes que ha hecho este glorioso santo a mí y a otras personas, mas por no hacer más de lo que me mandaron, en muchas cosas seré corta más de lo que quisiera, en otras más larga que era menester. En fin, como quien en todo lo bueno tiene poca discreción, solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción, en especial, personas de oración siempre le habían de ser aficionadas, que no sé cómo se puede pensar en la reina de los ángeles en el tiempo que tanto pasó con él, niño Jesús, que no den gracias a San José por lo bien que les ayudó en ellos, quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Plega al Señor no haya yo errado en atreverme a hablar en él, porque aunque publico serle devota, en los servicios y en imitarle siempre he faltado, pues él hizo como quien es en hacer de manera que pudiese levantarme, y andar y no estar tullida, y yo como quien soy, en usar mal de esta merced. 1. Pues así comencé, de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en muy grandes ocasiones y andar tan estragada mi alma en muchas vanidades, ya yo tenía vergüenza de en tan particular amistad como es tratar de oración tornarme a llegar a Dios, y ayudóme a esto que, como crecieron los pecados, comenzóme a faltar el gusto y regalo en las cosas de virtud. Veía yo muy claro, Señor mío, que me faltaba esto a mí por faltaros yo a vos. Este fue el más terrible engaño que el demonio me podía hacer debajo de parecer humildad, que comencé a temer de tener oración, de verme tan perdida, y parecíame era mejor andar como los muchos, pues en ser ruinera de los peores, y rezar lo que estaba obligada y vocalmente, ¿qué? No tener oración mental y tanto trato con Dios, la que merecía estar con los demonios, y que engañaba a la gente, porque en lo exterior tenía buenas apariencias, y así no es de culpar a la casa a donde estaba, porque con mi maña procuraba me tuviesen en buena opinión, aunque no de advertencia, fingiendo cristiandad, porque en esto de hipocresía y vanagloria, gloria a Dios, jamás me acuerdo haberle ofendido que yo entienda,
que viniéndome primer movimiento, me daba tanta pena que el demonio iba con pérdida y yo quedaba con ganancia, y así en esto muy poco me ha tentado jamás. Por ventura, si Dios permitiera me tentara en esto tan recio como en otras cosas, también cayera, mas su majestad hasta ahora me ha guardado en esto, sea por siempre bendito. Antes me pesaba mucho de que me tuviesen en buena opinión, como yo sabía lo secreto de mí. 2. O no me tener por tan ruin venía que, como me veían tan moza y en tantas ocasiones y apartarme muchas veces a soledad a rezar y leer, mucho hablar de Dios, amiga de hacer pintar su imagen en muchas partes y de tener oratorio y procurar en él cosas que hiciesen devoción, no decir mal, otras cosas de esta suerte que tenían apariencia de virtud, y yo que de vana me sabía estimar en las cosas que en el mundo se suelen tener por estima, honesto me daban tanta y más libertad que a las muy antiguas y tenían gran seguridad de mí, porque tomar yo libertad ni hacer cosas sin licencia, digo por agujeros o paredes o de noche, nunca me parece, lo pudiera acabar conmigo el monasterio, hablar de esta suerte, ni lo hice, porque me tuvo el Señor de su mano, parecíame a mí, que con advertencia y de propósito miraba muchas cosas que poner la honra de tantas en aventura, por ser yo ruin, siendo ellas buenas, que era muy mal hecho, como si fuera bien otras cosas que hacía, a la verdad, no iba el mal de tanto acuerdo como esto fuera, aunque era mucho. 3. Por esto me parece a mí me hizo harto daño no estar en monasterio. Encerrado. Porque la libertad que las que eran buenas podían tener con bondad, porque no debían más, que no se prometía clausura, para mí, que soy ruin, hubiérame cierto llevado al infierno, si con tantos remedios y medios el Señor con muy particulares mercedes suyas no me hubiera sacado de este peligro. Y así me parece lo es grandísimo monasterio de mujeres con libertad, y que más me parece es paso para caminar al infierno las que quisieren ser ruines, que remedio para sus flaquezas. Esto no se tome por el mío, porque hay tantas que sirven muy de veras y con mucha perfección al Señor, que no puede su majestad dejar, según es bueno, de favorecerlas, y no es de los muy abiertos, y en él se guarda toda religión, sino de otros que yo sé y he visto. 4. Digo que me hace gran lástima que ha menester el Señor hacer particulares llamamientos, y no una vez sino muchas, para que se salven, según están autorizadas las honras y recreaciones del mundo, y tan mal entendido a lo que están obligadas, que plega a Dios no tengan por virtud lo que es pecado, como muchas veces yo lo hacía. Y hay tan gran dificultad en hacerlo entender, que es menester el Señor ponga muy de veras en ello su mano. Si los padres tomasen mi consejo, ya que no quieran mirar a poner sus hijas a donde vayan camino de salvación, sino con más peligro que en el mundo, que lo miren por lo que toca a su honra, y quieran más casarlas muy bajamente, que meterlas en monasterios semejantes, si no son muy bien inclinadas, y plega a Dios aproveche, o se las tenga en su casa. Porque, si quiere ser ruin, no sé, podrá encubrir sino poco tiempo, y acá muy mucho, y en fin lo descubre el Señor. Y no solo daña así, sino a todas. Y a las veces las pobrecitas no tienen culpa, porque se van por lo que hayan. Y es lástima de muchas que se quieren apartar del mundo y, pensando que se van a servir al Señor y a apartar de los peligros del mundo, se hallan en 10 mundos juntos, que ni saben cómo se valer ni remediar. Que la mocedad y sensualidad y demonio las convida e inclina a seguir algunas cosas que son del mismo mundo. Ve allí que lo tienen por bueno, a manera de decir. Paréceme como los desventurados de los herejes, en parte, que se quieren cegar y hacer entender que es bueno aquello que siguen, y que lo creen así sin creerlo, porque dentro de sí tienen quien les diga que es malo. 5. O grandísimo mal de religiosos, no digo ahora más. Mujeres que hombres, ¿a dónde no se guarda religión, a dónde en un monasterio hay 2 caminos, de virtud y religión, y falta de religión, y todos casi se andan por igual, antes maldije, no por igual, que por nuestros pecados camínase más el más imperfecto, y como hay más de
Él es más favorecido. Usase tampoco el de la verdadera religión, que más ha de temer el fraile y la monja que ha de comenzar de veras a seguir del todo su llamamiento a los mismos de su casa, que a todos los demonios, y más cautela y disimulación ha de tener para hablar en la amistad que desea tener con Dios, que en otras amistades y voluntades que el demonio ordena en los monasterios. Y no sé de qué nos espantamos haya tantos males en la iglesia, pues los que habían de ser los dechados para que todos sacasen virtudes tienen tan borrada la labor que el espíritu de los santos pasados dejaron en las religiones. Plega a la divina majestad ponga remedio en ello, como ve que es menester. Amén. 6. Pues comenzando yo a tratar estas conversaciones, no me pareciendo como veía que se usaban, que había de venir a mi alma el daño y distraimiento que después entendí era semejantes tratos, pareciéndome que cosa tan general como es visitar en muchos monasterios que no me haría a mí más mal que a las otras que yo veía eran buenas, y no miraba que eran muy mejores, y que lo que en mí fue peligro en otras no lo sería tanto, que alguno dudo yo le deja de haber, aunque no sea sino tiempo malgastado, estando con una persona, bien al principio del conocerla, quiso el Señor darme a entender que no me convenían aquellas amistades, y avisarme y darme luz en tan gran ceguedad. Representóseme Cristo delante con mucho rigor, dándome a entenderlo. Que de aquello le pesaba. Bail con los ojos del alma más claramente que le pudiera ver con los del cuerpo, y quedóme tan imprimido, que esto más de 26 años y me parece lo tengo presente. Yo quedé muy espantada y turbada, y no quería ver más a con quien estaba. 7. Hízome mucho daño no saber yo que era posible ver nada si no era con los ojos del cuerpo, y el demonio que me ayudó a que lo creyese así. Y hacerme entender era imposible y que se me había antojado y que podía ser el demonio y otras cosas de esta suerte, puesto que siempre me quedaba un parecerme era Dios y que no era antojo. Mas, como no era a mi gusto, yo me hacía a mí misma desmentir, y yo como no lo osé tratar con nadie y tornó después a haber gran importunación, asegurándome que no era mal ver persona semejante ni perdía honra. Antes que la ganaba, torné a la misma conversación y aun en otros tiempos a otras, porque fue muchos años los que tomaba esta recreación pestilencial, que no me parecía a mí, como estaba en ello, tan malo como era, aunque a veces claro veía no era bueno, mas ninguna no me hizo el distraimiento que esta que digo, porque la tuve mucha afición. 8. Estando otra vez con la misma persona, vimos venir hacia nosotros, y otras personas que estaban allí también lo vieron una cosa a manera de sapo grande, con mucha más ligereza que ellos suelen andar. De la parte que el vino no puedo yo entender pudiese haber semejante sabandija en mitad del día ni nunca la ha habido, y la operación que hizo en mí me parece no era sin misterio. Y tampoco esto se me olvidó jamás. Oh grandeza de Dios, y con cuánto cuidado y piedad me estabais avisando de todas maneras, y que poco me aprovechó a mí. 9. Tenía allí una monja que era mi parienta, antigua y gran sierva de Dios y de mucha religión. Esta también me avisaba algunas veces, y no solo no la creía, más disgustábame con ella y parecíame se escandalizaba sin tener por qué. He dicho esto para que se entienda mi maldad y la gran bondad de Dios. Y cuán merecido tenía el infierno por tan grande ingratitud, y también porque si el Señor ordenare y fuere servido en algún tiempo lea esto. Alguna monja, escarmienten en mí, y les pido yo por amor de nuestro Señor huyan de semejantes recreaciones. Plega a su majestad se desengañe alguna por mí de cuantas he engañado diciéndoles que no era mal y asegurando tan gran peligro con la ceguedad que yo tenía, que de propósito no las quería yo engañar, y por el mal ejemplo que las di, como he dicho, fui causa de hartos males, no pensando hacía tanto mal. 10. Estando yo mala en aquellos primeros días, antes que supiese valerme a mí, me daba grandísimo deseo de aprovechar a los otros. Tentación muy ordinaria de los que comienzan, aunque a mí me sucedió bien. Como quería tanto a mi padre, deseábale con el bien que yo me parecía. Tenía con tener oración, que me parecía que en esta vida no podía ser
mayor que tener oración, y así por rodeos, como pude, comencé a procurar con él la tuviese. Dile libros para este propósito. Como era tan virtuoso como he dicho, asentóse también en él este ejercicio, que en 5 o 6 años, me parece estaba tan adelante, que yo alababa mucho al Señor, y dábame grandísimo consuelo. Eran grandísimos los trabajos que tuvo de muchas maneras. Todos los pasaba con grandísima conformidad. Iba muchas veces a verme, que se consolaba en tratar cosas de Dios. 11. Ya después que yo andaba tan distraída y sin tener oración, como veía pensaba que era la que solía, no lo pude sufrir sin desengañarle. Porque estuve 1 año y más sin tener oración, pareciéndome más humildad. Y esta, como después diré, fue la mayor tentación que tuve. Que por ella me iba a acabar de perder, que con la oración un día ofendía a Dios, y tornaba a otros a recogerme y apartarme más de la ocasión. Como el bendito hombre venía con esto, hacíaseme recio verle tan engañado en que pensase trataba con Dios como solía, y díjele que ya yo no tenía oración, aunque no la causa. Púsele mis enfermedades por inconveniente, que, aunque sané de aquella tan grave, siempre hasta ahora las he tenido y tengo bien grandes, aunque de poco acá no con tanta resiedumbre, mas no se quitan, de muchas maneras. En especial, tuve 20 años vómito por las mañanas, que hasta más de mediodía me acaecía no poder desayunarme, algunas veces, más tarde. Después, acá que frecuento más a menudo las comuniones, es a la noche, antes que me acueste, con mucha más pena, que tengo yo de procurarle con plumas y otras cosas, porque si lo dejo, es mucho el mal que siento. Y casi nunca estoy, a mi parecer, sin muchos dolores, y algunas veces bien graves, en especial en el corazón, aunque el mal que me tomaba muy continuo es muy de tarde en tarde. Perlesía recia y otras enfermedades de calenturas que solía tener muchas veces, me hallo buena 8 años ha. De estos males se me da ya tan poco, que muchas veces me huelgo, pareciéndome en algo se sirve el Señor. 12. Y mi padre me creyó que era esta la causa, como él no decía mentira. Y ya, conforme a lo que yo trataba con él, no la había yo de decir. Díjele. Porque mejor lo creyese, que bien veía yo que para esto no había disculpa, que harto hacía en poder servir el coro, y aunque tampoco era causa bastante para dejar cosa que no son menester fuerzas corporales para ella, sino solo amar y costumbre, que el Señor da siempre oportunidad, si queremos. Digo, siempre, que, aunque con ocasiones y aun enfermedad algunos ratos impida para muchos ratos de soledad, no deja de haber otros que hay salud para esto, y en la misma enfermedad y ocasiones es la verdadera oración, cuando es alma que ama, en ofrecer aquello y acordarse por quien lo pasa y conformarse con ello y 1000 cosas que se ofrecen. Aquí ejercita el amor, que no es por fuerza que ha de haberla. Cuando hay tiempo de soledad, y lo demás no ser oración. Con un poquito de cuidado, grandes bienes se hallan en el tiempo que con trabajos el Señor nos quita el tiempo de la oración, y así los había yo hallado cuando tenía buena conciencia. 13. Mas él, con la opinión que tenía de mí y el amor que me tenía, todo me lo creyó, antes me hubo lástima. Mas como él estaba ya en tan subido estado, no estaba después tanto conmigo, sino como me había visto, íbase, que decía era tiempo perdido. Como yo le gastaba en otras vanidades, dábaseme poco. No fue solo a él, sino a otras algunas personas las que procuré tuviesen oración. Aun andando yo en estas vanidades, como las veía amigas de rezar, las decía como tendrían meditación, y les aprovechaba, y dábales libros. Porque este deseo de que otros sirviesen a Dios, desde que comencé oración, como he dicho, le tenía. Parecíame a mí que, ya que yo no servía al Señor como lo entendía, que no se perdiese lo que me había dado su majestad a entender, y que le sirviesen otros por mí. Digo esto para que se vea la gran ceguedad en que estaba, que me dejaba perder a mí y procuraba ganar a otros.
14. En este tiempo dio a mi padre la enfermedad de que murió, que duró algunos días. Fuile yo a curar, estando más enferma en el alma que él en el cuerpo, en muchas vanidades, aunque no de manera que, cuanto entendía, estuviese en pecado mortal en todo este tiempo más. Perdido que digo, porque entendiéndolo yo, en ninguna manera lo estuviera. Pasé harto trabajo en su enfermedad. Creo le serví algo de los que él había pasado en las mías. Con estar yo harto mala, me esforzaba, y con que en faltarme él me faltaba todo el bien y regalo, porque en un serme le hacía, tuve tan gran ánimo para no le mostrar pena y estar hasta que murió como si ninguna cosa sintiera, pareciéndome se arrancaba a mí alma cuando veía acabar su vida, porque le quería mucho. 15. Fue cosa para alabar al Señor la muerte que murió y la gana que tenía de morirse, los consejos que nos daba después de haber recibido la extrema unción, el encargarnos le encomendásemos a Dios y le pidiésemos misericordia para él y que siempre le sirviésemos, que mirásemos se acababa todo. Y con lágrimas nos decía la pena grande que tenía de no haberle el servido, que quisiera ser un fraile, digo, haber sido de los más estrechos que hubiera. Tengo por muy cierto que 15 días antes le dio el Señor a entender. No había de vivir, porque antes de estos, aunque estaba malo, no lo pensaba, después, con tener mucha mejoría y decirlo los médicos. Ningún caso hacía de ello, sino entendía en ordenar su alma. 16. Fue su principal mal de un dolor grandísimo de espaldas que jamás se le quitaba. Algunas veces le apretaba tanto, que le congojaba mucho. Díjele yo que, pues era tan devoto de cuando el Señor llevaba la cruz a cuestas, que pensase su majestad le quería dar a sentir algo de lo que había pasado con aquel dolor. Consolóse tanto, que me parece nunca más le oí quejar. Estuvo 3 días muy falto el sentido. El día que murió se le tornó el Señor tan entero, que nos espantábamos, y le tuvo hasta que a la mitad del credo, diciéndole él mismo, expiró. Quedó como un ángel. Así me parecía a mí lo era él, a manera de decir, en alma y disposición, que la tenía muy buena. No sé para qué he dicho esto, si no es para culpar más mi ruin vida. Después de haber visto tal muerte y entender tal vida, que por parecerme en algo a tal padre la había yo de mejorar. Decía su confesor, que era dominico, muy gran letrado, que no dudaba de que se iba derecho al cielo, porque había algunos años que le confesaba, y loaba su limpieza de conciencia. 17. Este padre dominico, que era muy bueno y temeroso de Dios, me hizo harto provecho, porque me confesé con él, y tomó a hacer bien a mí alma con cuidado y hacerme entender la perdición que traía. Hacíame comulgar de 15 a 15 días. Y poco a poco, comenzándole a tratéle de mi oración. Díjome que no la dejase, que en ninguna manera me podía hacer sino provecho. Comencé a tornar a ella, aunque no a quitarme de las ocasiones, y nunca más la dejé. Pasaba una vida trabajosísima, porque en la oración entendía más mis faltas. Por una parte me llamaba Dios, por otra, yo seguía al mundo. Dábanme gran contento todas las cosas de Dios, teníanme atada las del mundo. Parece que quería concertar estos dos contrarios, tan enemigo uno de otro, como es vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. En la oración pasaba gran trabajo, porque no andaba el Espíritu Señor sino esclavo, y así no me podía encerrar dentro de mí, que era todo el modo de proceder que llevaba en la oración, sin encerrar conmigo 1000 vanidades. Pasé así muchos años, que ahora me espanto que sujeto bastó a sufrir. Que no dejase lo uno o lo otro. Bien sé que dejar la oración no era ya en mi mano, porque me tenía con las suyas el que me quería para hacerme mayores mercedes. 18. Oh, válgame Dios, si hubiera de decir las ocasiones que en estos años Dios me quitaba, y cómo me tornaba yo a meter en ellas, y de los peligros de perder del todo el crédito que me libró yo a hacer obras para descubrir la que era, y el Señor encubrir los males y descubrir
Alguna pequeña virtud, si tenía, y hacerla grande en los ojos de todos. De manera que siempre me tenían en mucho. Porque aunque algunas veces se traslucían mis vanidades, como veían otras cosas que les parecían buenas, no lo creían. Y era que había ya visto el sabedor de todas las cosas que era menester así, para que en las que después he hablado de su servicio me diesen algún crédito, y miraba su soberana largueza, no los grandes pecados, sino los deseos que muchas veces tenía de servirle y la pena por no tener fortaleza en mí para ponerlo por obra. 19. Oh Señor de mi alma, ¿cómo podré encarecer las mercedes que en estos años me hicisteis? Y como en el tiempo que yo más os ofendía, en breve me disponíais con un grandísimo arrepentimiento para que gustase de vuestros regalos y mercedes. A la verdad, tomabais, Rey mío, el más delicado y penoso castigo por medio que para mí podía ser. Como quien bien entendía lo que me había de ser más penoso. Con regalos grandes castigabais mis delitos. Y no creo digo desatino, aunque sería bien que estuviese desatinada. Tornando a la memoria ahora de nuevo mi ingratitud y maldad, era tan más penoso para mi condición recibir mercedes, cuando había caído en graves culpas, que recibir castigos, que una de ellas me parece cierto, me deshacía y confundía más y fatigaba, que muchas enfermedades con otros trabajos hartos, juntas. Porque lo postrero veía. Lo merecía y parecía me pagaba algo de mis pecados, aunque todo era poco, según ellos eran muchos, más verme recibir de nuevo mercedes. Pagando tan mal las recibidas, es un género de tormento para mí. Terrible, y creo para todos los que tuvieren algún conocimiento o amor de Dios, y esto por una condición virtuosa lo podemos acá sacar. Aquí eran mis lágrimas y mi enojo de ver lo que sentía, viéndome de suerte que estaba en víspera de tornar a caer, aunque mis determinaciones y deseos entonces por aquel rato, digo, estaban firmes. 20. Gran mal es un alma sola entre tantos peligros. Paréceme a mí que sí. Yo tuviera con quien tratar todo esto, que me ayudara a no tornar a caer, siquiera por vergüenza, ya que no la tenía de Dios. Por eso, aconsejaría yo a los que tienen oración, en especial al principio. Procuren amistad y trato con otras personas que traten de lo mismo. Es cosa importantísima, aunque no sea sino ayudarse unos a otros con sus oraciones, cuanto más que hay muchas más ganancias. Y no sé yo por qué, pues de conversaciones y voluntades humanas, aunque no sean muy buenas, se procuran amigos con quien descansar, y para más gozar de contar aquellos placeres vanos, no se ha de permitir que quien comenzare de veras a amar a Dios y a servirle, deje de tratar con algunas personas sus placeres y trabajos, que de todo tienen los que tienen oración. Porque si es de verdad la amistad que quiere tener con su majestad, no haya miedo de vanagloria, y cuando el primer movimiento le acometa, salga de ello con mérito. Y creo que el que tratando con esta intención lo tratare, que aprovechará así a los que le oyeren y saldrá más enseñado, aun sin entender cómo, enseñará a sus amigos. 21. El que de hablar en esto tuviere vanagloria, también la tendrá en oír misa con devoción, si le ven, y en hacer otras cosas que, so pena de no ser cristiano, las ha de hacer y no se han de dejar por miedo de vanagloria, pues es tan importantísimo esto para almas que no están fortalecidas en virtud, como tienen tantos contrarios, y amigos para incitar al mal, que no sé cómo lo encarecer. Paréceme que el demonio ha usado de este ardid como cosa que muy mucho le importa, que se escondan tanto de que se entienda que de veras quieren procurar amar y contentar a Dios. Como ha incitado se descubran otras voluntades malhonestas, con ser tan usadas, que ya parece se toma por gala y se publican las ofensas que en este caso se hacen a Dios. 22. No sé si digo desatinos. Si lo son, vuestra merced los rompa, y si no lo son, le suplico ayude a mi simpleza con añadir aquí mucho. Porque andan ya las cosas del servicio de Dios tan flacas, que es menester hacerse espaldas unos a otros los que le sirven para ir adelante, según se tiene por bueno andar en las vanidades y contentos del mundo. Y.
para estos hay pocos ojos, y si uno comienza a darse a Dios, hay tantos que murmuren, que es menester buscar compañía para defenderse, hasta que ya estén fuertes en no les pesar de padecer, y si no, veránse en mucho aprieto. Paréceme que por esto debían usar algunos santos irse a los desiertos, y es un género de humildad no fiar de sí, sino creer que para aquellos con quien conversa le ayudará Dios, y crece la caridad con ser comunicada. Y hay mil bienes que no los osaría decir, si no tuviese gran experiencia de lo mucho que va en esto. Verdad es que yo soy más flaca y ruin que todos los nacidos, más creo no perderá quien, humillándose, aunque sea fuerte, no lo crea de sí, y creyere en esto a quien tiene experiencia. De mí sé decir que, si el Señor no me descubriera esta verdad y diera medios para que yo muy ordinario tratara con personas que tienen oración, que cayendo y levantando iba a dar de ojos en el infierno. Porque para caer había muchos amigos que me ayudasen, para levantarme hallábame tan sola, que ahora me espanto como no me estaba siempre caída, y alabo la misericordia de Dios, que era solo Él que me daba la mano. Sea bendito por siempre jamás. Amén.